Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos infinitamente al Señor su ayuda, su cuidado y su protección. Porque fiel es el Señor que nos ama, que nos llama. Y acudir a su presencia cada mañana, meditar su palabra, escuchar su voz, su dirección, su consejo, nos es necesario. Necesitamos tanto de su presencia. Oro porque el Espíritu Santo te guíe cada día para hacer su obra, su voluntad. Acompáñanos hoy en la escritura que corresponde el libro de Éxodo capítulo 38 versículos 1 al 20. Todo como fue mandado por Dios. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. E hizo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un rejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo del cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Un hueco lo hizo de tablas. También hizo una fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio al lado sur. Al mediodía de las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 y sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos, un lado de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. A un lado de otro y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azur púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y el atrio alrededor eran de bronce. Todo fue hecho conforme al mandato de Dios. Aquí nos describe la fuente y el altar de bronce. Ambos mobiliarios se encontraban en el atrio, fuera de lo que era el santuario propiamente. La construcción del altar del holocausto coincide conforme al mandato divino descrito en el capítulo 27. Y se trataba de un mobiliario muy importante en el atrio, pues es el punto de contacto entre Dios y su pueblo. Era el lugar donde ofrecían los sacrificios.
era donde el pecador se presentaba ante Dios para expiar sus culpas, para confesar sus pecados, ofrecer sus ofrendas. Y igualmente todo esto coincide con el capítulo 30, que tenía que ver con el altar y la fuente de bronce. Allí al hombre se le purificaba de sus iniquidades, y los sacerdotes se lavaban los pies y las manos para ministrar, para no morir. El pasaje bíblico y su función describen solo su construcción, no su simbolismo, que ya explicamos en emisiones anteriores. Pero es importante que cada pecador que se acerca a Dios debe reconocer su necesidad de perdón, confesar sus faltas, y por medio del sacrificio de Cristo hoy nos podemos acercar confiadamente. Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo. Si Él fue ofrecido en una cruz para expiar nuestras culpas. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Qué maravillosa noticia. El atrio, por su lado, era el único lugar accesible para que el pueblo, dentro de la estructura tripartita, o sea, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, esos eran los tres lugares que representaban la presencia de Dios. Ahí podían experimentar la santidad y la presencia de Dios. Y la construcción de este atrio se llevó a cabo conforme al mandato divino. No se encuentra ahí ningún énfasis teológico, pero se enfoca solo en la construcción. Y considerando el grado de santidad, podemos decir que el atrio era inferior, pues el lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, no deja de ser parte del tabernáculo y por tanto no lo podían construir a su antojo. Tenía que ser a la manera de Dios, todo conforme a diseño, todo conforme a la voluntad. Y como Dios diseñó cada utensilio y cada parte del tabernáculo y cada parte del santuario, entonces nos deja claro que Dios ha dejado instrucciones en las cuales nosotros podemos normar, regir nuestra vida y conducirnos no como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. Vive de acuerdo al plan, vive conforme al diseño, vive conforme a la voluntad de Dios. Y te irá bien en todo lo que tú hagas y emprendas. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.